Gloria a Dios. Que el Señor les bendiga, hermanos. Estamos gozosos de estar en la casa del Señor en esta noche. Y para seguir adorando necesitamos seguir abriendo mucho más nuestro corazón para poder recibir lo que Él tiene para cada uno de nosotros. Y para eso le invito a que abra su Biblia y vaya conmigo a la carta a los Filipenses, en el capítulo 2, versículos 9 al 11. Cuando lo tenga listo, se pone de pie para reverencia a la palabra y lo vamos a leer todos juntos. Carta a los Filipenses, capítulo 2, versículo del 9 al 11. Estaba pensando el tema de esta predicación y muchas veces nosotros mencionamos la palabra Señor a cada momento, en cualquier lugar, pero la Biblia nos va a enseñar en esta noche el significado, como cada uno de nosotros cristianos debe tener esa palabra dentro de nuestro diccionario, y el respeto que debemos de darle a esa palabra en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, para gloria de Dios Padre. ¿Lo tiene conmigo? Filipenses capítulo 2, versículo del 9 al 11. Y a su lectura dice: por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo. ¿Me acompañan, por favor, hermanos? El 9. Por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Repita conmigo el versículo 11, por favor. Y toda lengua confiese el Señor, para gloria de Dios Padre. Bendito Dios, venimos ante tu presencia suplicándote primeramente que perdones cada uno de nuestros pecados, Señor, que limpie de nuestra mente y de nuestro corazón, Señor, cualquier motivo de perjuicio que haya dentro de nosotros. Te suplicamos en el nombre de Cristo Jesús que nos hables a través de tu palabra y que añadas bendición a ella, y que podamos entender, Señor, lo que tú estás hablando a cada una de nuestras vidas, en el nombre de Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén. Puede tomar su asiento, hermano. La palabra Señor, como les mencionaba al principio, en el país donde vivimos es un país multicultural, pero la mayoría de lenguas que se manejan en nuestro hábitat es el inglés y el español. Tanto la palabra Señor como para español y para inglés tiene ciertas traducciones y tiene ciertos modismos, en el cual, si yo le hago una pregunta a un hermano adulto, ¿qué se imagina cuando escucha la palabra Señor? ¿Qué se le viene a la cabeza cuando escucha la palabra Señor? Sin pena, mencione lo que se le puede venir a la cabeza. Una persona de edad, una persona adulta, alguien de una posición. Y si mencionamos a los jóvenes en inglés, ¿qué se les viene a la cabeza cuando escuchan las siguientes palabras? Sir, gentleman, lord, senior, lordship o mister. Cada una de esas frases que les he mencionado son sustantivos cuyo referente son clases de entidad fijas, no cambian, son únicas en su pronunciación y en su objetivo. Lo mismo es la palabra Señor, no tiene ningún cambio. En Estados Unidos, la mayoría de las personas anglosajonas de edad media, al escuchar la frase, piensan en alguno de la nobleza, por decir un ejemplo, de Inglaterra, o un personaje histórico de caballeros de la era medieval, donde habían reyes. Para personas, decirles que Jesús es el Señor no comunica mucho, porque para ellos tienen otro sinónimo de lo que es Señor. Para el latino, la palabra Señor se usa para designar a una persona o referirse a un hombre con respeto. Por ejemplo, cuando alguien va a un lugar y le dice: bienvenido, señor Antonio, gusto de saludarle.
la frase más común en el latino, la palabra Señor para referirse a una persona. Pero la Biblia nos va a enseñar en esta noche, hermanos, que Jesucristo es nuestro Señor, y el significado de esa palabra, cómo debe estar impregnada en nuestro diccionario cristiano, en nuestro vocabulario cristiano, al cual le debemos de dar toda honra y toda gloria. Vaya conmigo al Evangelio según San Lucas, capítulo 6, versículo 46. Evangelio según San Lucas, versículo 6, capítulo 6, versículo 46. La Biblia nos habla de Jesucristo como Señor, y Cristo como Señor nos hace una interrogante en esta hora. Él nos llama a cada uno de nosotros directamente a nuestros corazones y nos está viendo con su mirada penetrante a cada uno de nosotros, y no a los ojos, sino a nuestro corazón, y nos está preguntando. Lea conmigo lo que dice en Lucas 6:46. ¿Por qué me llamas Señor, Señor, y no hacéis lo que yo digo? Cristo nos está haciendo esa pregunta en esta hora. ¿Por qué me llaman Señor, Señor, si no haces o no hacen lo que yo les estoy pidiendo? ¿Cuáles son esas cosas que Cristo pide de cada uno de nosotros, por el cual nosotros tenemos el derecho de ir a Él y decirle: Señor, te amo, Señor, te adoro, Señor, bendíceme, Señor, dame de lo que necesito en esta hora? ¿Cuáles son esas cosas que nosotros hacemos para suavizar el corazón de Dios y que Él pueda complacer cada una de nuestras peticiones? Como cristianos debemos de tener prioridades, y esas prioridades también nos muestra la Biblia que son las que debemos de poner en práctica para honrar el señorío de nuestro Dios. Vaya conmigo más atrás al Evangelio según San Mateo y vamos a comenzar a ver cuáles son esas prioridades que Cristo quiere de nosotros. Mateo capítulo 6, versículo 33. Yo creo que este versículo la mayoría de cristianos lo debemos de poder de memoria. La mayoría de nosotros, yo creo que es un versículo muy conocido y que debería de estar latente en nuestra mente. ¿Lo tiene conmigo? Léalo conmigo, por favor. Mas buscad, y todas estas cosas os serán añadidas. ¿Qué es lo primero, mi amado hermano, que Cristo nos está pidiendo que hagamos en nuestra prioridad como cristiano? Que busquemos primeramente el reino ¿de quién? De Dios. Buscar primeramente el reino de Dios. No nos está pidiendo que vayamos a buscar las cosas que no nos convienen, sino que busquemos el lugar donde lo vamos a encontrar a Él, el lugar donde Él va a estar dispuesto con sus brazos abiertos para recibirnos. Buscar primeramente el reino de Dios. Y en la parte final del versículo dice: y todas estas cosas serán añadidas. En el señorío de Cristo, Él tiene control de nuestras vidas. Él tiene el control de cada uno de nosotros y de lo que nosotros hacemos. Pero cuando nosotros dejamos que Él actúe por nosotros, lamentablemente nosotros queremos trabajar en vez de Él, y nosotros queremos hacer las cosas que Él tiene que hacer por nosotros, y no lo dejamos que Él sea el que gobierne nuestras vidas. ¿Cuáles son esas cosas por las cuales Dios nos dice que después de buscar su reino van a ser añadidas? Como cristianos, cada uno de nosotros tenemos trabajo y tenemos ciertas cosas que hacemos diariamente. En muchas ocasiones no nos alcanza ni el tiempo para poder servirle al Señor. Vamos a ver cuáles son esas cosas que van a ser añadidas a su vida y a mi vida cuando buscamos primeramente el reino de Dios. Vaya ahí mismo en el capítulo 6, en el versículo 25, y lo lee conmigo, y después del 25 nos vamos a pasar al 30, al 31. Y dice: por tanto os digo,
no os afanéis por vuestra vida, que habéis de comer o que habéis de beber, ni por vuestro cuerpo, que habéis de vestir. ¿No es la vida más que el alimento y el cuerpo más que él? Y el versículo 31, no os afanéis, pues diciendo, ¿qué comeremos o qué beberemos o qué vestiremos? Porque los gentiles buscan todas estas cosas, pero vuestro Padre Celestial sabe que tenéis necesidad de todas estas cosas. Cristo sabe antes que usted venga, Dios lo sabe antes que usted vaya ante su presencia y le diga, yo necesito esto. Él ya lo sabe. Él ya sabe cada una de nuestras necesidades. Él ya conoce qué son esas necesidades, tanto económicas, tanto físicas, tanto materiales, que cada uno de nosotros necesita. Pero para que Él las pueda dar, tenemos que hacer primero lo que Él nos está pidiendo que hagamos. Y en la prioridad número 1 es buscarle. Si usted no le busca a Dios, definitivamente Dios ahí va a estar, pero no va a poder darle lo que usted necesita porque no lo está buscando. Vemos en el libro de Daniel, en historia, dice que Daniel oraba 3 veces al día. Daniel buscaba la presencia de Dios a cada momento, a cada instante, sin necesidad de que le estén diciendo, ora por tu pueblo, ora por tus necesidades. Él sabía que había un Dios que lo conocía todo y sabía la dificultad que él estaba viviendo, pues no quería separarse de él y lo buscaba mañana, tarde y noche. Mi amado hermano, nuestra primera prioridad es buscar primeramente el reino de Dios y su justicia. Nuestra segunda prioridad como cristianos no es diferente a la primera, pero sí es muy necesaria para cada uno de nosotros, en el cual vamos a glorificar el nombre de nuestro Señor. Vaya conmigo a Mateo capítulo 20, versículo 26 y 28. Mateo capítulo 20, versículo 26 y 28. ¿Lo tiene conmigo? Mas entre vosotros no será así, sino que el que quiera ser grande entre vosotros será vuestro servidor. 27. Y el que quiera ser el primero entre vosotros será vuestro siervo. Número 28. Como el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Mi amado hermano, la segunda prioridad que Cristo nos está pidiendo en esta hora es que le sirvamos. No hay nada más que pueda complacer a un amo y Señor que su siervo le sea fiel, que su siervo le obedezca en todo lo que hace, en todo lo que le pide, que su siervo esté atento a la voz de su Señor y que le diga, heme aquí, envíame a mí, a hacer lo que tú necesitas que yo vaya. Estaba escuchando al pastor que mañana van a ir, está la hora, ¿qué horas es? Para ir a 5 de la tarde, que son parte del servicio, no para nosotros, para honrar el nombre de Dios, para glorificar el nombre de Dios, ir a repartir un tratado, ir a visitar una familia, llevarle algo que necesita otra persona. ¿Cómo le servimos? En primer lugar, viendo las necesidades de nuestra iglesia. ¿Se ha puesto usted a pensar cuáles son las necesidades de su iglesia? ¿Se ha detenido usted a la hora de entrar en la puerta y se ha parado y ha puesto a ver qué es lo que necesita su iglesia? ¿Qué es lo que necesita la casa del Señor que se remodele? ¿Algo que se necesita que se arregle? Cada uno de nosotros tenemos que tener esa prioridad a la hora de venir a la casa del Señor, porque es el lugar donde cada uno de nosotros está cómodo, viendo las necesidades de su iglesia. Segundo lugar, sirviendo a los hermanos. Dice el versículo 27, el que quiera ser el primero dentro de vosotros será vuestro siervo. Nadie puede ser grande si no le sirve a su hermano. Nadie puede dar algo que no tiene. Nadie puede pedir algo que no se ha ganado porque no le pertenece. El único que se merece
Servicio es aquel que compró su vida y la mía en la cruz del Calvario. Servicio a los hermanos. ¿Cuántos de nosotros vemos las necesidades que tienen sus hermanos? Haga un freno en este momento, cierre sus ojos y piense cuál es la necesidad del hermano que tiene a la par suya. Piense por un momento cuál es la necesidad que tiene su hermana, su hermano, su esposo, su esposa, su amigo, su vecino, su hermano en Cristo que está aquí en esta hora. Piense por un momento, mi amado hermano, qué es lo que Cristo le está pidiendo, que usted acceda a su llamado y vea la necesidad que tiene su hermano. Si no hay para hacerlo, con una oración estamos intercediendo para que Dios pueda glorificarse en esa persona. El servicio a los hermanos. Y el tercer lugar, nuestras necesidades. En todo caso, para ser grandes dentro del reino de los cielos, tendríamos que ser los últimos en sentarnos a la mesa. Tendríamos que ser los últimos en ir con nuestro plato para que nos sirvan. En todo caso, tendríamos que ser los últimos en pedir por nuestras peticiones. Lamentablemente, en la vida del cristiano queremos ser los primeros siempre en todo. Yo soy el mejor, yo soy el perfecto, yo soy el hijo de Dios, yo soy el que tengo el derecho de recibirlo porque soy hijo de Dios. Sí, tienes todo el derecho, pero ¿estás cumpliendo el primer mandato que te está pidiendo? ¿Le estás sirviendo? ¿Le estás buscando? ¿Estás haciendo todo lo que Él te está pidiendo que hagas para levantar tu mano y decir, me toca a mí? Lamentablemente en la vida como cristianos tenemos otras prioridades, que no es ni servirle al Señor ni buscarle a Él. ¿Tuvo Cristo algún argumento para poder decir estas palabras? De que si no le servíamos a ninguno de nosotros, no podríamos ser grandes dentro del reino de los cielos. ¿Se ha puesto a pensar cuando Cristo hablaba cada una de estas palabras y decía, para ser grande tienes que aprender a servir? Para poderme llamar Señor, Señor, tienes que aprender a hacer lo que yo te estoy pidiendo que hagas. Cristo tenía argumentos suficientes para poder dar esta enseñanza a sus discípulos. Vaya conmigo ahí en el capítulo 20. Nos vamos a trasladar más atrás al versículo 20 al 24 y vamos a leer un párrafo de estos dos hermanos, de que estos cheros sí querían ser los primeros en el reino de Dios. Estos querían estar a la par, ¿no saben de quién? De Cristo en el reino de los cielos. A la par de su trono, ahí querían tener sus sillas. Pero no les bastaba ir ellos a buscarlo, sino que tenía que intervenir otra persona por ellos. Lea conmigo el versículo 20. Me pareció bastante interesante ver cómo la mamá intercedió por sus hijos ante la presencia de Cristo, irle a decir, llévatelos y que estén a la par tuya en el reino de los cielos, que uno se siente a tu derecha y que uno se siente a tu izquierda. Dice la palabra del Señor en el versículo 20: entonces se le acercó la madre de los hijos de Zebedeo con sus hijos, postrándose ante él y pidiéndole algo. Y él les dijo, ¿qué queréis? Ella le dijo, ordena, escuchen bien la petición de su madre, ordena que en tu reino se sienten estos dos hijos míos, el uno a la derecha y el otro a tu izquierda. Qué carácter de la mamá para ir a pedir por sus hijos una posición que se la habían ganado. ¿La merecían poder estar a la par del trono de Dios en el cielo? Pero miren lo que le dice el Señor. Entonces Jesús le respondió y dijo, no sabéis lo que pedís. ¿Podéis beber del vaso que yo he de beber y ser bautizados con el bautismo que yo soy bautizado? Y ellos le respondieron, ¿sí podemos? Cuando ustedes y yo somos bautizados y nos hacen la confirmación de nuestra fe, aceptamos a Cristo como nuestro Señor y Salvador personal, ¿o no es así?
porque si a algunos no le han hecho esa confirmación, vamos a tener que armar otro bautismo nuevamente para hacerle la confirmación de fe, porque esa es la primera parte, el creer y tener fe que Jesucristo es el Señor, que Dios le levantó de los muertos y ahora está intercediendo por ustedes y por mí a la diestra del Señor en el cielo. Cuando Cristo les dice: podéis beber del vaso que yo he de beber y ser bautizado con el bautismo que yo soy bautizado, no se refería a pasar por las aguas donde fue bautizado por Juan el Bautista. No se refería a que iba a descender el Espíritu Santo nada más sobre él y ahí va a estar por las dos cosas, ni tampoco el beber la última copa en la última cena antes de ser entregado y ser crucificado. Cristo se estaba refiriendo a todo lo que tenía que hacer para servirle a cada uno de aquellos por los cuales Cristo vino a morir en la cruz del Calvario. Cristo se estaba refiriendo en el versículo 28 como el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida. Él les estaba diciendo a la mamá y a sus dos hijos: ¿están dispuestos a dar su vida? ¿Están dispuestos de dar su vida por el reino de Dios? ¿Están dispuestos de dar su vida por merecer esos dos asientos a la par del trono de Cristo? ¿Están dispuestos? ¿Y cuál fue su respuesta? Sí lo estamos. Y esa confirmación de fe cada uno de nosotros la hizo antes de ser bautizados. ¿Reciben a Jesucristo como su Señor y Salvador personal? Sí lo recibimos. Tendríamos que estar más que dispuestos a dar no solo nuestra vida, sino a sacrificarnos un poquito más, a obedecer las prioridades que Dios quiere que tengamos en nuestra vida. Primero, buscarle. Segundo, servirle. También la Biblia nos muestra que nosotros tenemos otras prioridades que llamarle a Cristo Señor de nuestra vida. La Biblia nos muestra versículo tras versículo de que nosotros le llamamos Señor solo del diente al labio, porque nuestro corazón está lejos del reino de los cielos. Y vamos a ver a detalle en cada uno de los textos bíblicos cuáles son esas cositas que Cristo nos dice de que nos alejan de su señorío. Vaya conmigo a Romanos capítulo 12 versículo 3. El apóstol Pablo les está escribiendo una carta a personas que no conocían quién era Cristo, ni siquiera lo habían visto caminar por las calles de Roma, porque Cristo estuvo en Palestina y estaba a más de 200 kilómetros de distancia, estaba muy lejos. Pero el apóstol Pablo les estaba escribiendo una carta a estas personas en Roma, donde les está diciendo cuáles son las cosas que lo alejan de Cristo. Capítulo 12, versículo 3. Romanos 12, 3. ¿Lo tiene conmigo? Digo pues, por la gracia que me es dada a cada cual que está entre vosotros, que no tenga más alto concepto de quién que el que debe de tener, sino que piense de sí con cordura, conforme a la medida de ¿qué, hermanos? De fe que Dios repartió a cada uno. ¿A qué se está refiriendo? A nuestro orgullo, al yo, al mí. Yo lo hice, yo puedo, yo soy mejor que él, por eso yo lo puedo hacer. A eso se está refiriendo el apóstol Pablo en su carta, donde dice que no tengamos un concepto superior al que debemos de tener. Antes más, está entre vosotros que no tenga más alto concepto de sí que el que debe de tener, sino que piense de sí con cordura. Antes de jactarnos de lo que tenemos o lo de que somos, hay que pensar primero si no dañamos a nuestro hermano con lo que vamos a decir, y si no dañamos a aquel amigo con lo que estamos diciendo. Si hay una persona nueva que está viniendo a los pies de Cristo, pero si en nuestro vocabulario solo hay jactancia, solo hay grandezas y hay orgullo, esa persona no va a querer acercarse a Dios. Lo que va a hacer es alejarse de los pies de Cristo. Por lo tanto, el orgullo está en prioridad antes de llamarle Señor a Cristo. Segundo, Mateo 10:33.
Mateo capítulo 10, versículo 33. Perdón, Mateo 10:37, mi amado hermano. Ahí más adelantito está. ¿Lo tiene conmigo? El que me ama, el que ama a padre o a madre más que a mí, no es digno de mí. El que ama a hijo o a hija más que a mí, no es digno de mí. Mateo 10:37. Cristo nos está diciendo en su palabra que debemos de buscar primeramente el reino de Dios y su justicia. ¿Cómo alguien puede amar a otra persona si no ama a Cristo? ¿Sería un amor genuino? En mi experiencia con los jóvenes, trabajando con los jóvenes y teniendo una relación con los de el instituto y de otras iglesias, estábamos viendo temas del amor, en temas de la familia, en temas de noviazgo, y cómo una pareja de adolescentes o de varón y hembra cristianos que se están comprometiendo para el matrimonio, ¿dónde está la prioridad de Cristo en su corazón? Y una de las concesiones que se llega es de que si esa persona tiene a Cristo en su corazón antes que a la persona con la que va a casarse para toda su vida, le va a ir bien. Pero si esa persona no tiene a Cristo en su corazón, sino que ama más a la persona con la que se va a casar, van a fracasar. Estadísticamente está comprobado. Nosotros como cristianos debemos de tener en nuestro corazón primeramente a Cristo, porque de Él mana la vida. Él nos da su amor, Él nos da su enseñanza para que nosotros podamos amar a nuestras familias, para que nosotros podamos amar a nuestros hijos, para que nosotros podamos amar a nuestros padres, a nuestros primos, a nuestros tíos, amarlos a todos. Pero primero tendríamos que tener a Cristo en nuestros corazones. Orgullo, familia. Vamos a ver el tercero. Filipenses capítulo 2, versículos 3 y 4. Filipenses capítulo 2, versículo 3 y 4. Dice la palabra del Señor en el versículo 3: nada hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien, ¿con qué, hermanos? Estimando cada uno a los demás como superiores a quién, hermanos. Versículo 4: no mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por los de otros. Mi amado hermano, cada vez que usted o yo vayamos a hacer algo, hay que pensar primeramente en el que tenemos a la par. Ni por contienda ni por vanagloria. Es que yo lo voy a hacer porque me cae mal y yo lo voy a hacer mejor que él. O yo voy a hacer esto porque a mí me queda bien y a él no le funciona como le queda. Esa es vanagloria. Ni por contienda, que vamos a hacer algo para que la otra persona se sienta mal y comenzar una rencilla. Cada cual, dice, antes bien con humildad debemos de hacer cada una de estas cosas, estimándonos cada uno a los demás como superiores a nosotros mismos. Cada vez que nosotros hacemos algo con nuestros hermanos, hay que pensar que Cristo está en ellos también, que Cristo está dentro de sus vidas y dentro de nuestras vidas, y para honrar y glorificar a Dios tenemos que hacerlo con humildad. El egoísmo, según lo define Filipenses 2, 3 y 4, es otra de las características que nos alejan de Cristo. Una cuarta, vamos a Eclesiastés capítulo 5, versículo 10. Y yo creo que esta fue una de las que a mí más me tocó, porque me movieron el bolsillo y pues dije, ¿será conmigo, Señor? Eclesiastés capítulo 5, versículo 10.
y me incluyo personalmente, antes de entregar mi vida por completo a Cristo, yo creo que una de las cosas que como ser humano más me fascinaban era andar con dinero y andar derrochando dinero por todas partes. Pero cuando uno viene a los pies de Cristo y le encuentra sentido y comenzamos a ver de que Dios nos da lo que necesitamos diariamente y lo que Él sabe lo que nos va a dar, porque eso es lo que necesitamos, no para derrochar, sino porque hay una necesidad en nuestra vida, comenzamos a comprender. Y yo comencé a entender este punto y no lo vine a entender hasta ayer en la noche. Definitivamente el dinero, como dice en Mateo, es la raíz de todos los males. Vamos a ver Eclesiastés 5, 10 y 11. El que ama el dinero no se saciará de dinero, y el que ama el mucho tener no sacará fruto. También esto es vanidad. Cuando aumentan los bienes, también aumentan los que consumen. Que bien pues tendrá su dueño, sino verlos con sus ojos. Tener demasiado, ¿para qué? Para que otro disfrute lo que uno está guardando, lo que uno está cosechando, lo que uno está avariciando, lo que uno quiere tener. Otra persona lo va a venir a disfrutar. Quiero mostrarles una gráfica, mi amado hermano. Quisiera que el hermano de audio me pusiera la gráfica que tengo ahí preparada, por favor. Hemos leído del orgullo, hemos leído de la familia, hemos leído del egoísmo, hemos leído del dinero. Pero en esta gráfica podemos ver, ¿alcanzan a ver desde atrás? En esta gráfica podemos ver muchas más cosas todavía: orgullo, familia, egoísmo, dinero, sexo, ansiedad, temor, trabajo, amargura, envidia, mal genio, irresponsabilidades, mentira, odio, mal pensamiento. El tiempo, nunca tenemos tiempo para estar en las casas de Dios, nunca tenemos tiempo para servirle, nunca tenemos tiempo para estar ante su presencia. Y estamos yo puedo con todo esto, yo lo cargo. ¿Han visto los malabaristas en los circos? Están con una pelota y están con otra y están con otra, y ahí están y ahí están y ahí están, y de repente se les cae una y tienen que comenzar el ciclo a trabajar. Así es nuestra vida cuando nosotros estamos sentados en el trono de nuestro corazón, porque tenemos otras prioridades antes que Cristo en nuestra vida. Y de repente se nos está escapando una enfermedad de la familia. ¿Qué es lo que hacemos? Corremos hasta abajo de Cristo a pedirle que nos ayude a sanar a nuestros hijos, que nos ayude a sanar a nuestras esposas, que nos ayude a sanar a cada uno de aquellos que están enfermos dentro de nuestras familias. Pero ¿quién está sentado en el trono? No es Cristo, somos nosotros. Son cada una de esas cosas que nos separan de Cristo, la que está sentada en el trono de nuestro corazón. Y esas cosas después, cuando se nos escapa, de repente no tenemos trabajo, comenzamos a doblar rodillas para buscar a Cristo. De repente tenemos problemas con nuestras esposas, y tenemos problemas conyugales, tenemos problemas de matrimonio, y comenzamos a orarle al Señor. ¿Qué dice Mateo 6:33? ¿Se recuerdan? Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas esas cosas serán añadidas. Cristo quiere ser el Rey y Señor de su corazón y de mi corazón. Cristo quiere ser el dueño y Señor de nuestras vidas. Él quiere estar en su trono. Él no quiere compartir el trono con ninguna de esas necesidades que nos están aborazando a cada uno de nosotros y nos están separando de su gracia. Cristo quiere tener el control de cada una de ellas, para que cuando usted tenga la necesidad, dice al final del 33, todas estas cosas serán añadidas. Cristo quiere que ustedes y yo le sirvamos y que decidamos quién gobierne nuestra vida. Y para eso tenemos que tomar una decisión. Como seres humanos, desde el principio de la creación del mundo, Dios le dio el don de razonar al ser humano y de tomar una decisión: si lo hago o no lo hago. Le dio el don de pensar si lo acepto o no lo acepto. Vaya conmigo a Lucas capítulo 16, versículo 13.
Lucas capítulo 16, versículo 13. ¿Lo tiene conmigo? Amén. Leámoslo con voz fuerte, por favor. Ningún siervo puede servir ¿a quién, hermanos? A dos señores, porque aborrecerá al uno y amará al otro, o estimará al uno y menospreciará al otro. No puedes servir a Dios y a las riquezas. Cristo quiere en esta tarde, mi amado hermano, que tomemos esa decisión, que usemos un poquito nuestro razonamiento y que pensemos en qué lugar lo queremos tener a Él. La mayoría de los estudiantes de teología ya han visto esta gráfica en los libros de Mateo. ¿Dónde está Cristo dentro de nuestro corazón? Ahora yo les presento esta gráfica donde podamos a pensar cada una de esas cosas que están dentro de nuestras vidas, que nos están alejando del señorío de Cristo. Que oremos por cada una de ellas para que Dios pueda glorificarse en Cristo Jesús. Que nos presentemos ante Dios contritos y humillados, según lo dice Romanos 12:1, considerando el concepto de que somos todos, que todos nuestros derechos ya no nos pertenecen, sino que son de Dios. Él siempre protege y cuida lo que es suyo. Dios está al pendiente. Cuando usted le sirve a Dios, Dios está pendiente de sus necesidades, Dios está al pendiente de sus negocios, Dios está pendiente de su familia, Dios está pendiente de cada una de las cosas, y Él no va a permitir que le vaya a pasar algo a lo que Él le ha dado. Entonces ya no hay razón para pleitos, contiendas, mal genio, porque ustedes como yo ya no somos dueños de nada que el enemigo pueda dañar, porque Cristo lo está protegiendo. Sobre todo nuestro corazón. Cuando nosotros dejamos que Cristo se siente el trono de nuestra vida, Él es el que se va a encargar de solucionar cada uno de los problemas. Comprometernos ante Dios a dar gracias, pase lo que pase, es el resultado de tener una vida humilde, una vida humillada ante Cristo Jesús. Y vaya conmigo a Efesios capítulo 5, versículo 20. Efesios capítulo 5, versículo 20 dice: dando siempre gracias a Dios por todo, y Padre, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Dando gracias, ¿por qué dice? Por todo. ¿Hay algo que queda fuera de todo? No, ¿verdad? Todo queda dentro de todo. La palabra lo encierra. Así es que cuando ustedes y yo le damos gracias siempre a Dios por lo que estamos viviendo, por lo que estamos pasando, estamos glorificando el nombre del Señor. Y porque esta es la clave para saber si realmente hemos renunciado a nuestro derecho personal y buscar más de Dios día con día. Recuerde, Señor en el diccionario cristiano es dueño, jefe, gobernador, amo, máxima autoridad, rey, términos que le dan posición por completo, control a aquel que dio su vida por usted y por mí en la cruz del Calvario. Nuestra vida ya no nos pertenece, nuestra vida es de Él. El que tenga oídos para oír, que le oiga. Denle un aplauso al Señor.